Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 18 de nuestro curso de diseño de sonido. Continuamos viendo los diferentes tipos de sonido. Ya vimos las percusiones, los bajos y los solistas. Ahora continuamos con otro sonido bastante común que se conoce como un pluck. Vamos a escuchar algunos ejemplos de pluck que tengo aquí cargados. Ok, estos sonidos son todos ejemplos de pluck. ¿Y qué es lo que los caracteriza? Aquí, a diferencia del de solista, creo que es un poco más evidente qué es lo que está pasando. Y es que los sonidos de pluck deben de cumplir normalmente con dos puntos esenciales. Y el primero es que, deben de tener un tono no distinguible a diferencia de las percusiones. Pero estos tienen un transitorio muy fuerte y también desaparece bastante rápido. Podría decirse que es como el tipo de las percusiones, pero a diferencia de ellas, estas sí se les puede distinguir una nota. A diferencia de las percusiones que normalmente son más ruidosas o como que su contenido de frecuencias no pertenece exactamente al de una nota musical. Ahora, aunque el transitorio debe ser fuerte, no forzosamente debe de ser exactamente, digamos que instantáneo o extremadamente corto, sino que hay algunos ejemplos como este, que tiene una pequeña aquí envolvente en el pitch. Pueden ver cómo está bajando la frecuencia. Pero lo que sí deben de hacer es que el sonido desaparezca de forma prácticamente instantánea. ¿Y cómo se logra esto? Podemos hacerlo con una envolvente de volumen y también con una envolvente en el filtro. En el filtro normalmente lo que se utiliza es un filtro paso bajo, lo que hace que cuando comienza la nota podemos ver que hay muchas frecuencias en la parte de arriba, pero rápidamente desaparecen hasta quedarse solamente con la fundamental. Y podemos ver cómo la fundamental es la que mantiene el volumen, pero las frecuencias que están hacia arriba son las que van desapareciendo. Ahora, si pusieron atención al video anterior, les dije que los solistas principalmente llevan un rango de frecuencias, tienen que interpretar una melodía principal y para interpretar esa melodía principal deben de tener un sostén alto para que se pueda mantener y estén interpretando esa melodía. Entonces, la relación entre los plucks y los solistas es bastante estrecha, porque si a un solista ustedes le meten un envolvente como esta, la que acabo de mencionar, una envolvente percusiva, ya sea al volumen o al filtro, pueden convertir un solista en un pluck y viceversa. Si tienen un pluck y ustedes le quitan la envolvente del filtro y le quitan la envolvente de volumen, pueden convertirlo el pluck a un lead. Así que es solamente un paso básicamente el que los separa. Los plucks son percusivos, desaparecen rápidamente y los leads normalmente se sostienen más tiempo para poder interpretar esa melodía. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer un pluck? Vamos a colocar aquí otra vez el sonido predeterminado y pueden comenzar eligiendo ustedes el timbre que deseen. Realmente aquí no importa, lo que importa es que, como comentaba, la envolvente de volumen o la del filtro es la que debe de manejarse para que desaparezca rápidamente. Así que este sonido muy rápidamente lo he convertido en un pluck. O lo pueden hacer así y ahora es un solista. Es decir, se está sosteniendo el volumen. O incluso, si esto fuera el sonido que tenemos, al meterle un envolvente al filtro, pero el filtro lo estamos bajando de sostén, también se está convirtiendo en un pluck. Porque no importa que el volumen se mantenga, el filtro, al estar cerrando por completo y quitando las frecuencias, pues bueno, básicamente también está eliminando el volumen. Los plucks se pueden también combinar con otros sonidos. Por ejemplo, podemos hacer que un bajo sea tipo pluck, como metiendo esas características con su volumen, con las envolventes y pues bueno, en un contenido de frecuencias graves. De esa manera, un sonido que era
antes un solista, lo convertimos en un plug y el plug lo hicimos en un sonido grave, ahora es un bajo. Así que como podrán darse cuenta, a veces no es que sea tan determinante las cuestiones técnicas, sino más bien conceptuales. ¿Cómo vas a utilizar ese sonido? Aunque bueno, al igual que los solistas, los plugs van a interpretar algunas melodías secundarias o que van a armonizar para poder acompañar al solista. Y si este plug lo bajamos de frecuencias, normalmente, bueno, sigue siendo un plug, pero al ser un plug grave ya se puede interpretar como que es un bajo. Muy bien, así que esto es el plug. Este tipo de sonido también es muy utilizado. En el próximo video vamos a seguir viendo otros tipos de sonido, así que si les está gustando esta serie, no olviden dejarme un comentario diciéndole qué fue lo que les pareció, dejarme un me gusta si fue que les gustó. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si todavía no lo hacen, para que no se pierdan ninguno de los próximos videos de este curso. Si quieren ponerse en contacto conmigo, todas las redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.